Primero, gracias por venir, sobre todo a los menos fieles, bueno, a los fieles también, obviamente, pero siempre es bueno reclutar más gente porque empiezan por una cosa así como la física cuántica y luego vienen a las de biomedicina, ¿no? Que también son muy interesantes. Teníamos ganas de volver a invitar a alguien en física cuántica. Le comentaba antes a Alejandro que la última charla antes de la pandemia fue de una doctora joven, pero doctora al fin y al cabo, que había trabajado desde el punto de vista matemático en los ordenadores cuánticos. Entonces hace meses, ¿no? También hace mucho febrero. Coincidió Marga con Alejandro en Murcia, en Florida Blanca. En el Instituto Florida Blanca, que hacen una semana de la ciencia estupenda para los chicos y las chicas del instituto. Y entonces me dijo, tengo a alguien que me ha hecho comprender la física cuántica y los ordenadores cuánticos. Y le invitó. Lo que pasa es que dentro de sus labores divulgativas la han liado hoy la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Y qué se le va a hacer? Difícil competir, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaré intentando conseguir dinero para el CSIC o para las plataformas. Siempre viene bien. O algo así, ¿no? Pero bueno, entonces me toca a mí presentarle cuando ya estaba todo negociado. Me he traído la chuleta, pero no me gusta leer chuletas, ¿no? Además, como está en el blog, si queréis saber un poco más de él, pues vais al blog Ciencia con Chocolate. A mí lo que me ha impresionado es que acabó la tesis en el 2013, hizo un postdoctoral de 5 años con Chirac, que es un eterno candidato a Premio Nobel de Física. Esperemos que algún año lo consiga. Es un español que lleva muchos años trabajando en el Max Planck. Eso me toca el corazoncito, porque yo hice también mi postdoctoral en el Max Planck. Y de hecho teníamos una Premio Nobel, pero era alemana, era Nusslein Forja. Allí también hay uno. Entonces, pues bueno, estuvo 5 años y luego pues ya se volvió a España de investigador científico, que es el segundo nivel. No, primero científico titular a los 2 años. Pero pasaste muy rápido. Sí, 2 años. Sí. Bueno. Sí, es rápido. Sí, muy rápido, sí. En general muy rápido. Y bueno, pues ha tenido un montón de distinciones porque, bueno, el hacer un postdoctoral con un posible candidato a premio Nobel, pues se debe notar, ¿no?, en el currículum y sobre todo en el aprendizaje de conceptos, ¿no? Entonces, además de esas alturas, digamos, de desarrollos de física cuántica, se ha metido un poco a la divulgación y a que, digamos, los que no somos físicos, los que no entendemos mucho de física cuántica y también los que no son científicos, los ciudadanos en general, pues entiendan un poquito más lo que nos espera, porque como se hizo en el blog, como casi cualquier cosa de la ciencia, pues tiene sus luces y sus sombras, y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es estar informados para ver lo que queremos, lo que no queremos, e influir, digamos, en los políticos. En general, yo diría, para potenciar más la ciencia, pero cuando haya que regularla, también para exigir que se regulen algunos avances. Te haré al final una pregunta, si no lo dices tú, y es inteligencia artificial, ordenadores cuánticos. ¿Qué va a significar lo uno y lo otro, ¿no? Ya te dejo. Solamente 2 cositas, siempre se me olvida. Una que nos han pedido es que, por favor, si nos importa, nos registremos todos, porque, digamos, es un poco lo que hay que darles a cambio de que nos dejen este magnífico espacio. Hasta ahora decíamos que podrías registrar, habrá que poner, por favor, regístrate. Y luego, pues todas las sociedades que nos apoyan, ¿no? Aparte del CIB Margarita Salas, la Asociación Española de Científicos, la Fundación DRO, la Sociedad Española de Inmunología, la Real Sociedad Española de Química y, por supuesto, Pangea, como ya he dicho, nos cede este magnífico local. Muchas gracias, Alejandro. Que ya déjame, ¿cómo va? Empieza con este. Vale, muchas gracias por la introducción y gracias a todos por venir a pesar del calor, que la verdad que... Bueno, aquí la verdad que se está fresquito. Sí, a ver lo que... mejor, ¿me subo mejor? Vale. Para que salga así. Sí, perdón. Sí, la charla queda grabada.
por si queréis volverla a ver o decírselo a amigos conocidos. Vale, pues sí, a ver, lo que yo he intentado, he preparado una charla que es muy parecida a la que escuchó Marga, que era una charla originalmente para estudiantes de instituto, así que en principio yo siempre la pensé como que mi madre, que también es de letras, ¿no? que pudiera entender un poco lo que hago, porque es verdad que siempre me había escuchado, pero siempre alguna vez en inglés, vino mi tesis, ¿no? Entonces nunca se enteraba la pobre de qué hacía. Así que lo que haré será un poco hacer primero una pequeña introducción histórica, bueno, qué es la física cuántica, cómo surgió, qué la hace tan rara también, ¿no? Porque era tan esotérica, así que verlo así. Y luego terminaré hablando de lo que sería un poco mi campo de trabajo. Yo soy un físico teórico y trabajo en la parte de cómo diseñar estos ordenadores cuánticos, que no es fácil, tienen retos, hablaré un poco de ello y un poco explicar cuál es el status quo, ¿no? del campo. Un poco hablar de mi trayectoria, un poco por ser yo, de hecho soy de Murcia, soy de Madrid, empecé estudiando en la Universidad de Murcia, pero luego antes de terminar me vine a la Autónoma de Madrid. De hecho estudié aquí los 2 últimos años, hice también la tesis aquí y luego, como ha mencionado Enrique, pues me fui a hacer un postdoc después de la tesis a Alemania, al Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, bajo la dirección de Ignacio Cirac, como ha mencionado. Y después de 5 años pues me vine a CSIC. Yo estoy en el Instituto de Física Fundamental, que es un instituto que está en el campus central del CSIC, que está en la calle Serrano. Es un campus muy bonito, tiene la residencia de estudiantes, aunque ahora la verdad que es más famoso que por la ciencia, casi es más famoso porque rodaron La Casa de Papel aquí y entonces tenemos hordas de turistas todos los días que quieren venir a hacerse fotos porque la primera temporada es aquí. Entonces a mí me gusta empezar la charla un poco, o como empecé la charla, era que mencionar que la física, comparado por ejemplo con cuando yo empecé a estudiar en 2003 y la física la verdad que era algo que no estaba un poco en la cultura popular, o era algo más, o sea, la gente que le gustaba pues sí leía divulgación, pero sin embargo ahora tengo que decir que la física se ha vuelto popular, mainstream, ¿no? Como dicen ahora. En el sentido de que, bueno, empiezan a aparecer titulares en los medios, ¿no? Aquí pongo algunos de ellos, algunos que son como muy, ¿no? llaman mucho la atención, ¿no? En el sentido prometedor, como aquí un procesador cuántico hace en 36 microsegundos lo que el mejor ordenador puede hacer en 9000 años, ¿no? Potencialmente, ¿no? Luego también cosas como que dan miedo, ¿no? Y las computadoras cuánticas chinas amenazan los secretos de Estados Unidos. Si tuviéramos que preocuparnos, ¿no? Aquí también el primer teletransporte, ¿no? Palabras como teletransporte, que es cosas que aparecían como en Star Trek, ¿no? Cosas que... Eso es, parece que abre el camino a Internet cuántico, ¿no? Como cosas que se están empezando a realizar en el laboratorio y que parecen ciencia ficción, ¿no? De hecho, son conceptos que están un poco... De hecho, hay películas, ¿no? que están basadas en estos efectos cuánticos, ¿no? Se ha visto Interstellar. Luego, series que creo que han ayudado mucho, en particular como Big Bang Theory, a que los estudiantes quieran meterse. Cuando yo estudié en una carrera que nadie quería estudiar, o sea, nos metíamos casi por vocación. De hecho, yo empecé a estudiar ingeniería y a los 5 días me cambié, no me gustaba y pude volver a cambiarme simplemente porque no estaba lleno, no podía entrar sin problema. Ahora, física en cualquier sitio está lleno, los mejores estudiantes quieren meterse ahí. Yo creo en parte tiene que ver con este tipo de serie, que se ha vuelto popular. Pero se ha vuelto popular también para lo bueno, en el sentido pues muchos estudiantes vienen, claramente hay financiación, la gente ya empieza a interesarse por lo que haces, ¿no? En plan, ya, lo que haces, sí, ya, bueno, sí, no entendemos nada, ¿no? Ahora la gente te empieza a preguntar, pero también hay un poco también para lo malo, ¿no? Y en el sentido de que ya la gente empieza a leer de cuántica y es una teoría que es difícil de entender porque ya explicaremos que tiene una serie de conceptos extraños y que uno puede leer un poco, pensar que la entiende y empezar a extrapolar a regímenes que no tienen ningún sentido y que empiezas a leer cosas como el coaching cuántico, whatever that means, lo que quiera, no sé. Que con la física cuántica te vas a curar, ¿no? Hay cosas como sanación cuántica. Quantum activism, no sé, cosas como muy también, pues eso, veréis que los conceptos son extraños y se prestan a que hay gente que coja, que no tiene ni idea probablemente de física y que se piensa que, bueno, hace un poco así con las manos y empieza a desarrollar cosas que al final luego, claro, hay gente pues que... O sea, el problema de todo esto es que, bueno, aquí puede parecer gracioso, pero luego hay gente que puedes engañar, etcétera, se puede meter. O sea, que
que un poco lo que también intentaré hacer a lo largo de la charla es explicar un poco para qué sí sirve la física cuántica y para qué no sirve. Entonces, ¿qué es primero la física cuántica? ¿Qué es? La física cuántica es una teoría que básicamente describe el mundo cuando te vas cada vez a escalas más pequeñas. Es decir, nosotros ahora mismo estamos habituados, bueno, es eso, empujas una mesa, se mueve, a la física que aprendemos un poco en el colegio, ¿no? En el instituto. Esa es la física que llaman la mecánica newtoniana, se conoce desde el siglo XVII. Y luego está la física del electromagnetismo, que es la que tiene que ver cómo se comporta la luz, pues que tú te miras en el espejo y te devuelve el reflejo, la luz se difracta, se refleja, etc. Pero cuando te vas a escalas máximas pequeñas, esas leyes, luego explicaré un poco mejor, empiezan a fallar, ya no describen el mundo, ¿no? Tú empiezas a ver pues, cómo se refleja la luz cada vez haciendo el espejo más pequeñito y no se comporta igual cuando ese espejo está compuesto pues, de un solo átomo, que es la unidad última de la materia. Una pregunta interesante es dónde está la frontera, como veis la pongo aquí un poco difusa y esa casi es una de las preguntas abiertas, no está tan clara hasta qué punto se necesita la mecánica cuántica para describir. Todo esto también se presta un poco a esta cosa esotérica, es una pregunta muy interesante a nivel fundamental, a nivel básico. Pero digamos que el mensaje para llevarse a casa es que física cuántica la necesitas para escribir los sistemas muy pequeños, pues de escalas de micrómetros, nanómetros sobre todo. ¿Cuándo empezó la física cuántica? Pues empezó a finales del siglo XIX. De hecho, más o menos a finales del siglo XIX estábamos como en un momento dulce de la física, ¿no? Porque habían desarrollado el electromagnetismo y ya se pensaba que ya conocíamos todas las leyes de la naturaleza. Sabíamos, pues eso, la mecánica newtoniana, como por qué los planetas orbitaban alrededor del Sol. Sabíamos, pues eso, cómo se comportaba la electricidad, el magnetismo, la luz. Pero, bueno, otra vez, como a partir de la curiosidad científica, un científico ruso, Kirchhoff, que empezó a estudiar una cosa que parece que no tiene mucho interés, ¿no? Es lo típico que pues, a veces hacen los físicos, se ponen a mirar cosas que tu madre te dice, ¿y por qué miras eso y no haces otra cosa más útil, ¿no? Y era que empezó a estudiar cómo emitía luz un material cuando lo empiezas a calentar, ¿no? De eso todos estamos más o menos familiarizados, que tú calientas un metal y entonces se pone lo que se conoce al rojo, ¿no? Es decir, empieza a emitir luz. Cuanto más caliente, digamos, y además el color del material depende de la temperatura de ese, digamos, de material. Y pues Kirchhoff empezó a estudiarlo y empezó a ver, pues eso, cómo estaba emitiendo, empezó a contar, digamos, o a estudiar la potencia irradiada por el material, ¿no? En función de la temperatura, y empezó a pintar curvas, que se llaman espectros, ¿no? De emisión, en función del color, pues cómo emitía, digamos, cuál era la intensidad de la luz a cada temperatura. Y la gracia es que si usaba las físicas que se conocía hasta entonces, que era la física estadística y la electromagnetismo, y hacía la predicción de cómo se debería comportar este espectro, cómo debería radiar, pues no cuadraba. O sea, aquí apareció una divergencia, eso que debería crecer, y en lugar de crecer, de repente alcanza un máximo, y bueno, al final es algo para vosotros anecdótico, pero lo importante es que no cuadraba con la física que se conocía entonces. Entonces, pues la gente, claro, pues lo bueno, ¿no? Cuando algo no te cuadra parece ser frustrante, pero también los científicos, pues es un reto, ¿no? Pues vamos a intentar entenderlo, ¿no? Y uno de los que intentaba entenderlo es precisamente Max Planck, el que da el nombre a los institutos estos de Alemania de investigación. Y él era un experto en física estadística y tampoco le cuadraba, ¿no? Y entonces él mismo definió como en un acto de desesperación o también de creatividad, no es lo bueno también de la física, que al final uno puede hacer una hipótesis y ver hasta dónde te lleva la hipótesis, ¿no? Tú tiras de la matemática. Introdució una hipótesis que no tenía mucho sentido en ese momento, que es la hipótesis cuántica. Y es decir, hasta entonces uno pensaba que pues cuando pasaba esto uno podía emitir como todos los colores, que no había, digamos, nada discreto, era algo continuo de la luz. Sin embargo, él dijo, bueno, ¿qué pasaría si eso no fuera así? Si en realidad la luz que se emiten de los materiales, en lugar de poder emitirse a todos los colores, solo fuera como en un espectro discreto, es decir, que pudieras emitir solo en unos colores. Que eso ahora mismo aquí a nuestro ojo no lo veríamos, pero que introdujo esa hipótesis, es lo que llamó la hipótesis cuántica. Y hizo eso y de repente le cuadraba, entonces de repente encontraba que este espectro funcionaba, me lo metía en la física estadística. Y eso, esa observación un poco inocente, ¿no? De una cosa un poco, digamos, que parecía que no tenía ninguna importancia, dio lugar
pues, a una revolución en la física. Fue el punto de partida del desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces aquí pongo una foto, bueno, que es muy famosa, porque esto fue, ya te digo, esto fue a finales del siglo XIX. Pues en estos 20 años, básicamente un conjunto de científicos y científicas brillantes desarrollaron y pusieron los cimientos de una nueva teoría de la física. Como aquí os sonarán algunas caras, como Einstein, aquí está el propio Max Planck, Marie Curie. Pues una serie de científicos que básicamente empezaron a estudiar estos sistemas y a desarrollar una teoría que era muy rompedora, digamos, por lo que se conocía hasta entonces. En plan, ¿y por qué fue tal revolución? O sea, ¿por qué esa gente habla de primera revolución cuántica? Pues eso era porque introduce una serie de conceptos que a nuestra, digamos, a nuestra vida cotidiana no aparecen, o sea, que son muy rompedores con respecto a lo que se conocía. Entonces vamos a hacer un poco, hablando con un lenguaje muy coloquial, así que habrá, digamos, inexactitudes en lo que diga, ¿no?, para los expertos, pero bueno, por hacerlo más fácil. Una de las cosas que llamo aquí como rarezas de la mecánica cuántica y que no pasa, digamos, en la física clásica es que tú en la física clásica los objetos tienen, digamos, propiedades bien definidas. Es decir, esa silla pues está puesta en esa posición y además no se mueve, ¿no? En física cuántica, sin embargo, eso no es así. O sea, aquí pongo el ejemplo de la moneda. Pues esta moneda puede estar a lo mejor en dos estados. O bien está arriba, ¿no?, o de cara, o bien está cruz, ¿no? Pero en física cuántica, digamos, cuando haces la arquitectura, digamos, el formalismo matemático para describir los sistemas, puedes describir los sistemas en una cosa que se llama una superposición cuántica. Y una superposición cuántica no es nada más que tú, cuando describes este objeto, puedes prepararlo, pues eso, en una superposición puedes estar como a la vez, como si me dijeras que esta silla pudiera estar en este sitio y en este sitio a la vez, ¿no? Eso es una cosa que, claro, parece que no tiene ningún sentido, pero ahora, digamos, que se pueden hacer experimentos en los que uno prepara el átomo y puede estar en dos estados a la vez. Puedes prepararlo en dos posiciones, una superposición de estar en dos sitios a la vez, o que, digamos, esté emitiendo a dos colores distintos, este tipo de superposiciones. Y es algo que, claro, es muy chocante, ¿no? O sea, no, es algo que nos cuesta mucho a nivel intuitivo, pero, digamos, que en el formalismo matemático tú lo haces y lo necesitas a la hora de describir este tipo de experimentos. Y es muy, digamos, muy exitoso a la hora de escribir. Luego otra cosa que es bastante, digamos, yo he ido bastante quebraderos de cabeza a nivel, digamos, casi filosófico, es que es una teoría probabilista. Lo que te dice la mecánica cuántica es que estas superposiciones tú lo tienes que describir así, pero cuando uno mide el objeto, de hecho, lo que tú no puedes decir con un 100% de probabilidad que está en uno y en otro, sino que puedes dar como, digamos, una probabilidad de haber detectado el objeto en cara o en cruz, ¿no? Y bueno, esto más allá de lo que se llama el colapso de la función de onda, hay un punto aquí que es bastante clave, y es que es una teoría probabilista. Es decir, es una teoría que no te puede decir en principio con un 100% en qué estado está, por ejemplo, un átomo o no. Ella te da probabilidades. Y esto, claro, para gente, por ejemplo, como Einstein, que por ejemplo él pensaba que al principio no se creía mucho la mecánica cuántica, él pensaba que debería haber una teoría detrás porque no pensaba que una teoría de la física no pudiera decir con un 100% de probabilidad, yo tengo las condiciones iniciales, qué estado y qué evolución va a tener ese objeto. Entonces, el hecho de que sea una teoría que es, digamos, inherentemente, que la probabilidad está dentro, que es una teoría que no es determinista, digamos, pues, digamos, un poco le rompía la cabeza, ¿no? Era una cosa que, de hecho, está esta famosa frase que se le atribuye, que es Dios no juega a los dados, ¿no? En plan, no puede ser que esta sea la teoría final, debe ser una teoría que nos funciona para describir lo que estamos viendo, pero debe haber una teoría más completa detrás que explique esto. Eso se probó que no era así. De hecho, él hizo como un artículo demostrando, digamos, como bajo qué condiciones se podía demostrar que hay una teoría más completa determinista detrás, y se demostró que no era así. Es una teoría que es inherentemente probabilista. Esto, claro, a los físicos, que solemos ser así bastante arrogantes, ¿no? Al final, yo si sé las ecuaciones ya puedo predecir todo. No, aquí no, o sea, puedes predecir probabilidades. Y luego otra cosa, esto ya te digo, él tuvo como una famosa discusión con Bohr de esto. Pues Bohr decía que esto era así y él decía no, esta famosa cosa de Dios no juega a los dados. Y luego otra cosa que es todavía más chocante es una extrapolación del principio de superposición, pero cuando tienes más de un objeto. Es decir,
ahora no solo puedes tener superposiciones de que un mismo objeto físico pueda estar como en dos posiciones a la vez, sino que a la vez la teoría te permite que si tienes dos objetos ya han interaccionado, o sea, por ejemplo, han chocado entre ellos, han hablado entre ellos, los dos átomos los has puesto cerca y luego los separas, estos objetos pueden quedar lo que se llama entrelazados. Y que queden entrelazados quiere decir que luego si tú los separas, aunque estén a una distancia muy muy lejana, lo que tú hagas sobre uno de los objetos, de repente tiene una consecuencia en el otro. Y esto otra vez es muy rompedor, porque también lo que sabíamos del electromagnetismo es que hay una velocidad de la luz, que es finita, que... Entonces, claro, digamos, rompía mucho con lo que había antes. Entonces, por eso fue una teoría, digamos, muy revolucionaria. Tiene toda esta serie de rarezas que, digamos, si lo llevas al mundo, digamos, macroscópico, es decir, a nuestro mundo, te puede llevar digamos, a paradojas. Y eso a lo que jugaron un poco también los fundadores iniciales, ¿no? Aquí está el famoso, si cualquiera que haya leído de cuántica, pues habrá oído del gato, el famoso gato de Schrödinger, que era un poco una idea de, pues, ¿qué pasaría si tienes un objeto cuántico que está entrelazado con un objeto, digamos, macroscópico como un gato? Entonces la teoría te permite, digamos, tendrías que escribir el gato como que está vivo y muerto a la vez, entonces te lleva una cosa de cosas que no tienen mucho sentido. Y una manera, bueno, claro, hubo mucha discusión a nivel filosófico desde el principio, es decir, la gente estaba muy confundida, o sea, por un lado matemáticamente hacían los cálculos con la teoría, con esas reglas tan raras, y podían predecirlo todo, pero por otro, claro, a nivel filosófico, a nivel intuitivo no entendían nada. Entonces, como un poco como lo resolvieron, uno de ellos lo que decía era que al final todo esto era porque tú nunca experimentas con átomos individuales, ni puedes hacer estas superposiciones. Estas son cosas que luego tú al final tienes objetos que están compuestos por muchos átomos y decía algo así como, de hecho la frase literal era como que tú nunca experimentas con átomos individuales al igual que no puedes ver dinosaurios en el zoo. Lo veía como algo ridículo. Entonces, todas estas paradojas, todas estas cosas que te llevaban un poco a situaciones un poco ridículas eran una consecuencia de que estabas partiendo de suposiciones que nunca se iban a poder realizar en el laboratorio. Así que hubo un poco un poco del acuerdo que se llegó, no un acuerdo, pero la filosofía era lo que llamamos shut up and calculate, en plan, dejad de plantearos cuál es la concepción filosófica de esto, tenemos una teoría, predice todo bien, pues cállate y calcula, es decir, tienes las reglas y ahora empieza a predecir cosas y a sacar qué tipo de fenomenología nueva aparece porque tenemos estas reglas tan raras, superposición, entrelazamiento, probabilidades, etc. Y fue una teoría que fue muy exitosa. Y bueno, hay un montón de, digamos, de tecnologías que están basadas o que se pudieron desarrollar gracias a conceptos de mecánica cuántica. Una de ellos, bueno, pongo aquí varias, pero bueno, pues los transistores. Los transistores son la base de todos los ordenadores que tenemos. ¿Cuál es el impacto que ha tenido eso en nuestra vida? Es que no se puede ni calcular, no podemos ni plantearlo. Pues todo esto, pues poder desarrollar transistores, poder desarrollar ordenadores, fue gracias a que pudiéramos entender cómo se comportan los electrones cuando se propagan en un material, qué haces para que uno bloquee el del otro. O sea, una teoría que vienen de poder predecir el comportamiento de estos sistemas. Y otra de ellas, por ejemplo, el láser también. Pues también aplicaciones innumerables. O sea, no solo para estar yo apuntando aquí, pero a nivel de biomedicina, y luego hablar en particular, a nivel también de física cuántica tuvieron muchas aplicaciones. Así que lo que sí que quería hacer, pues luego hablaré de lo que sería la segunda revolución cuántica, que es lo que la gente piensa que estamos ahora. Al final uno ve que este tipo de tecnologías no son como más que tecnologías primitivas pero mejoradas, en el sentido que no hay nada cualitativamente distinto. En el sentido, o sea, un ordenador no es nada más que casi una manera que nos permite contar y hacer operaciones con ceros y unos. Es una manera de contar muy avanzada. Te lo pueden hacer muy rápido, puedes poner muchos ceros y unos, puedes poner capacidad de cálculo mucho más rápido que con un abaco, pero no es nada más que un abaco, digamos, ¿no? O sea, al final una manera de contar números. Igual que un láser, lo puedes ver como una fuente de luz, pues ya llevada al extremo en el que la luz está súper colimada. Sin embargo, lo que veremos es que, digamos, lo que va a ser la segunda revolución cuántica es intentar hacer cosas que sí que rompen un poco con la intención, que son cosas que ya no son, digamos, de una manera de calcular mejorada, sino que es como cualitativamente distinto a lo que se puede hacer. Pero bueno, digamos que, mensaje, ¿no? Sería, esta teoría es rara, están estos conceptos que lo hacen como muy rompedores, pero digamos que, a lo largo del siglo XX nos hemos aprovechado mucho de ella para hacer un montón de tecnologías que han cambiado nuestro mundo.
En particular, yo me quería centrar la última, la del láser, porque me permite hacer la transición al estado que estamos ahora. Porque el láser, además de las aplicaciones en las que estamos nosotros habituados, pues a nivel de comunicaciones, pues de biomedicina, etcétera, una cosa que permitió es como manipular la materia a un nivel muy avanzado. Entonces, antes de eso, a mí siempre me gusta poner que también otra vez, Shallow y Townes, cuando desarrollaron el concepto de láser, ¿no? Los científicos, cuando tenemos como una idea, normalmente escribes un artículo, lo envías a la revista, entonces te lo revisan otros expertos del campo y te dicen, bueno, pues está bien, o tiene un error, o bueno, está. Cuando ellos enviaron esto, pues por ejemplo, era una cosa que como que decían algo así, como que era una solución buscando un problema, es decir, una idea muy bonita. O sea, el concepto de láser se basa en que en la mecánica cuántica, cuando tú tienes un material y vienes con un haz de luz, con una frecuencia, digamos, tiende a emitir más fotones de esa frecuencia. Hay un efecto que se llama emisión estimulada, y si lo haces de manera adecuada, pues generas como un tren de fotones y al final terminas generando una luz pues súper colimada, todos los fotones igual. Pero sin embargo, cuando esto lo propusieron por primera vez, otra vez fue una cosa que dijeron, bueno, sí, está bien, pero esto tampoco va a servir para mucho. Fíjate si se equivocaban, ¿no? O sea, y en particular, una de las cosas que ha permitido los láseres es lo que decía, que puedes manipular la materia a nivel microscópico, a nivel de átomos individuales, con una precisión que sería, digamos, pues que no podría hacer con una bombilla ni con ninguna otra fuente de luz. En particular, ya a finales del siglo XX, gracias al avance y al desarrollo de todos estos láseres, se perfeccionaron, lo que se permitió, por ejemplo, una de las cosas es que se podía enfriar la materia. Bastante curioso, que uno puede enchufar, digamos, tienes una nube de átomos, le enchufas luz y puedes hacer que estos átomos cada vez vibren menos hasta que estén casi en lo que se llama su estado fundamental, están como paraditos. Es una cosa un poco también, digamos, exótica, pero fue unas teorías que primero que desarrollaron Tanucci y Stephen Chu, y luego fue, digamos, medida experimentalmente por Philips, y fueron, digamos, le dieron el premio Nobel en el 97. Entonces, se pueden enfriar los átomos. Una cosa, pues consiguieron, digamos, que los átomos que a lo mejor están en una nube de átomos, podrías enfriarlos. Otra cosa que se permitió también es que además, bueno, esto de hecho es un ejemplo experimental de una nube de átomos aquí, digamos, paradita. O sea, aquí esto son luz que está, digamos, chocando con los átomos y que la estamos viendo como el reflejo, si queréis verlo así, que están en una región del espacio muy pequeña. ¿Qué más se puede hacer con láseres interaccionando con luz? Pues es que ya el desarrollo ha llegado hasta tal punto que es que ya no podemos ver ya la nube de átomos, es que podemos colocarlos en redes periódicas. Es decir, aquí, esta es una imagen, digamos, artística del tema, pero aquí podéis ver que digamos, puedes hacer redes de átomos y aquí cada puntito que están viendo es un átomo que está situado en el sitio donde queremos, está generando una red, y cada punto verde es un átomo que está en esta red. Entonces, no es que solo podamos, bueno, verlos y colocarlos, es que ya el control ha llegado hasta tal punto que es que puedes colocarlo no solo, digamos, en 2 dimensiones, sino que recientemente, bueno, puedes también, digamos, pues eso, colocarlos donde quieras, puedes hacer figuras, y de hecho hubo un grupo en París que, un poco para demostrar todo el poder que tienen de colocarlos, hicieron una torre Eiffel. Aquí en esta torre Eiffel es cada puntito aquí es un átomo que los científicos han colocado ahí. Para hacer esto totalmente inútil para computación cuántica, es solo una capacidad de decir, mira, es que lo puedo hacer, o sea, es que puedo colocar el átomo donde yo quiero y hacer cualquier forma que quiera. Puedo verlo y puedo manipularlo, átomo a átomo. Y un poco solo también por orgullo patrio, el primer autor de este artículo, que es un artículo de 2016, es de hecho de un chico español, Daniel Barredo, que estaba en el grupo de París y que ahora acaba de, bueno, hace poco, un par de años, se ha unido al CSIC también, en un instituto de Oviedo, y que está intentando desarrollar este tipo de tecnología también aquí. Pero bueno, lo que podéis ver es que, o sea, el nivel de control es bastante, y todo gracias pues, a una idea también un poco tonta de pues, qué pasaría con esto de la emisión estimulada, una cosa que no se entendió su implicación, ¿no?, digamos, en el momento, y que está cambiando la manera en la que podemos manipular la materia. Entonces, claro, la pregunta que se están haciendo ahora es, jolín, es que tenemos un control muy brutal, entonces, ¿podemos hacer cosas, un nuevo tipo de tecnologías en la que explotemos todas estas leyes de la mecánica cuántica para hacer cosas que de verdad no podamos hacer de otra manera? Es decir, no queremos hacer simplemente, digamos, como un abaco mejor, una manera de contar mejor, sino una manera de contar radicalmente distinta. Y este es el concepto el punto en el que estamos hoy en día.
tenemos este control cada vez, digamos, mejor de la materia. Y ahora lo que la gente, pues eso es, quiere construir tecnologías, digamos, átomo a átomo, o aprovechar este nivel de ingeniería para no solo, digamos, tener en cuenta que las leyes de la mecánica cuántica están ahí y ver qué sale. No, es que ahora queremos diseñar la materia para que explotarlas y a lo mejor hacer algo, pues eso, medidas súper precisas o, como hablaré un poco, pues ordenadores cuánticos, ¿no? Entonces esto es lo que llaman la segunda revolución cuántica, en oposición a esta primera que he mencionado. Y es digamos, un campo que, por lo que contaré ahora, está teniendo, digamos, mucha financiación, tanto a nivel público, aquí es como un resumen de lo que están invirtiendo por países en este tipo de tecnologías. Como veis, un poco lo que domina, sobre todo, de hecho, a nivel público es China y Estados Unidos, siempre, pero China, la verdad, que está invirtiendo casi dinero ilimitado en esto. Y luego entenderéis un poco por qué, o sea, cuál es la potencialidad de todo esto, porque la gente está invirtiendo mucho. Pero digamos que una característica, y que sí que es, por ejemplo, muy distinto cuando yo empecé la tesis en 2009, y era un campo meramente, digamos, de académico. Ya había funding, pero bueno, no a este nivel, por supuesto. Pero claro, una cosa que ha pasado en los últimos, ya, sí, digamos, 10 años, 8 años, es que han entrado un montón de empresas privadas también. Y eso ha acelerado mucho el campo también. Entonces, como veis aquí, seguro que algunas sonarán. Google, está omnipresente, Microsoft, IBM, todas las grandes tecnológicas han abierto laboratorios dedicados a desarrollar, en particular, ordenadores cuánticos sobre todo, y otro tipo de tecnologías. Luego también hay mucha gente en el mundo académico que está abriendo sus propias empresas. Entonces, claro, todo esto está acelerando muchísimo el campo. Claro, ha pasado un campo de ser, digamos, ya meramente académico, pues, a algo que también tiene que ver tiene cierto solape con la industria. Entonces, un poco ahora la pregunta que quiero responder es, bueno, ¿y qué han visto toda esta gente? Toda esta gente que no es tonta, ¿no? Que ya no son 4 locos, 4 físicos que estamos en la pizarra, sino que hay muchas empresas que están invirtiendo. Entonces, quiero explicar para qué sirve, pero antes un poco un disclaimer de para qué no sirve, en plan. Todo esto de coaching cuántico, sanación cuántica, la gente lleva este concepto del principio de superposición y del entrelazamiento a teorías pues muy esotéricas, porque dice que claro, todos estábamos en un punto del universo inicialmente, entonces ya todos estamos entrelazados y lo que yo hago te vas a afectar a ti, porque... Entonces todo eso es, lo que pongo aquí, bullshit, como dicen en inglés, esto es tontería, no tiene sentido. Para que hagáis una idea, bueno, luego ya lo más loco que yo he oído es hablando también, esto relacionado con Margarita, ¿no? una aquí, esta republicana americana, que decía que en las vacunas estaban metiendo quantum entanglement entre la gente y que así no se iban a controlar. Entonces, para que veáis un poco, es que al final desarrollar este tipo de tecnologías, que las cosas entren entrelazadas, es difícil. O sea, y aquí pongo un ejemplo de 2 tipos de tecnologías que se están desarrollando esto para que veáis el tipo. O sea, esto es una mesa óptica, este es el tipo de experimento, este es de un grupo de hecho de ahí del Max Planck de Múnich, donde yo estaba, el grupo de Mónica y de Burger. Y bueno, tienes aquí unas cajas que son los láseres, que son los que sirven para enfriar y controlar la temperatura, y un montón de lentes, y tienen que estar súper bien aislados, porque cualquier mínima cosa que toque los átomos, entonces va a romper esta coherencia cuántica, este entrelazamiento. Entonces, nadie, o sea, evidentemente una vez que ya estamos en la temperatura ambiente y tal, es muy difícil que las cosas se queden entrelazadas. Si fuera tan fácil, no habríamos tardado 30 años en construir estos ordenadores. Esto es para el tipo de tecnología con átomos. Otro tipo de tecnología es como otra opción para aislarlo, en meter las cosas en super frigoríficos. Esto es el experimento de Google, que ahora hablaré un poco de él, pero es uno de los primeros ordenadores cuánticos que de verdad han hecho algo no trivial. Y básicamente lo que tienes es un chip aquí con un montón de controles, un montón de cables para poder generar el control cuántico, y lo tienes que meter en un criostato que está a menos 273 grados. O sea, es difícil. Entonces, cuando alguien te dice que yo estoy entrelazado contigo y que te voy a cambiar la vida, sospecha, ¿no? O sea, porque al final si alguien de verdad se ha metido en el laboratorio, esta gente gasta 4 años de su vida hacer un doctorado en esto. No es fácil generar esto y controlar este tipo de tecnologías, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de, bueno, de hecho, un poco de publicidad. Es un compañero también del CSIC, y escribe un libro también que hace un poco de qué es verdad y qué es mentira de la física cuántica. Está escrito así también de una manera graciosa y, bueno, lo recomiendo bastante si tenéis interés en el tema.
Pero bueno, vamos a ver para lo que sí sirve. Entonces, primera cosa que voy a mencionar, de hecho parece una cosa que parece un poco también absurda, no sé, factorizar números. No sé lo que seáis de letra a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es un problema que aparentemente es muy sencillo. Factorizar un número es simplemente te doy un número y me tienes que decir lo que llaman la descomposición en números primos. Tienes que decir cómo se genera este número descompuesto en números primos. Pues el 15 pues es básicamente 5 por 3, ¿no? En este caso es muy sencillo. Ahora, si te doy el 108, los muy listos a lo mejor lo hacen de cabeza, pero lo que seguro es que tenemos un algoritmo para hacerlo. Pues lo que haces es como en la escuela, como te enseñan. 108, pues divido por 2 y entonces se queda 2 por 54. Pues esto es par todavía. Divido por 2 y me queda 2 por 27. Este ya por 2 no lo puedo dividir. Pues divido por 3. Y así voy así hasta que me genero esta descomposición. Y la clave de esta descomposición es que es única. Es única para cada número que te dé, solo hay una descomposición en estos números primos. Entonces, dices, bueno, esto tampoco parece tan difícil, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si os doy este número? Pues uno puede decir, bueno, yo no lo voy a hacer a mano porque no voy a pasar la tarde aquí. Pero bueno, que lo haga el ordenador, ¿no? O sea, total, el que tiene tiempo, tiene tiempo infinito. Pues de hecho, este es el número más grande, de hecho, que se ha factorizado, este es un producto de dos primos. Y la cosa es que es un problema que es difícil, de hecho, porque, bueno, aquí no lo ve, tardó, digamos, para factorizar este número tenías que usar un supercomputador y tal, el tiempo de cálculo es 2700 años de CPU. Es un problema muy difícil porque básicamente, a grandes rasgos, no hay mejor algoritmo, no mejor forma de encontrarlos que ir probando uno a uno. Y probarlo uno a uno cuando el número es muy grande, es difícil. Tarda y es... De hecho, no es que tarde, es que es exponencial. La exponencial es una cosa que es difícil, muy difícil, porque ya lo vimos en la pandemia. Tú piensas que la exponencial lo puedo hacer, pero de repente llega al día siguiente y se te va de madre. Es porque piensas dobla el sistema y el tiempo de cálculo. Pero aún así podéis decir, bueno, y esto tampoco, ¿qué decir? Esto lo hacen los niños en la escuela, tampoco... ¿Qué pasa? O sea, en plan, vale, eso a mí qué me importa, ¿no? O sea, Y la cosa es que, ¿cuál es la gracia? Es que casi todos los protocolos de criptografía, o sea, todas las comunicaciones encriptadas, etcétera, están basadas precisamente en que ese problema es difícil, en que se comparte una clave que tiene que ver con esa descomposición en primo. Entonces, el hecho de que podamos, digamos, transmitir o pagar de manera segura o que los gobiernos puedan guardar secretos, etcétera, está basado en que el problema de factorizar números primos es difícil. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en el 94, este tipo así, que parece un tipo que lo ves por la calle de tipo normal, hizo un artículo, que también es un artículo, la verdad, que muy compacto, es un artículo de 2 páginas, en el que el tío empezó a decir, bueno, ¿y qué pasaría si hubiera, digamos, ordenadores que en lugar de tener bits de ceros y unos, pudieran tener como estas superposiciones y poder usar el entrelazamiento? Pues el tío se encontró un algoritmo así jugando, que se dio cuenta que podía hacer esta factorización de números de una manera exponencialmente más eficiente que lo que puedes hacer con ordenadores clásicos. ¿Qué pasa eso? Que claro, esto lo que hizo es que un problema, digamos, que era una cosa meramente académico de físicos informáticos jugando, se convirtió en un problema ya casi de seguridad nacional. Es decir, si esto se pudiera construir, quiere decir que ya tendrías acceso a poder desencriptar todos los mensajes. Entonces esto, claro, ¿qué pasó? Que cuando esto surgió, lanzó un montón de dinero al campo, en particular militar, de parte de Estados Unidos, financió mucho. Pero claro, pasó de ser un problema, ya te digo, pues de estar en el mundo de los laboratorios a ser es un problema casi de seguridad nacional. Pero claro, la gente lo que pasó es que en ese momento tampoco sabía cómo construirlo. También decir que a la vez que, una cosa buena que a veces tiene la mecánica cuántica, que a la vez que te da el problema te da la solución. Y es que si en lugar de encriptar las cosas como lo hacemos hoy en día, uno usara canales cuánticos, también hubo un físico británico, Arthur Eckert, que desarrolló un protocolo que permitía transmitir información de manera totalmente segura. Ya nadie puede pinchar tu información. Entonces, digamos que de alguna manera también te da como la solución. Pero bueno, la cosa es que en estos, aquí a principios de los 90, lo que pasaba es que nadie sabía, tampoco se lo tomaban muy en serio porque nadie sabía cómo se podía generar un ordenador cuántico. Y aquí es cuando viene un poco la gracia. O sea, bueno, esto es, luego hablaré un poco de cómo se haría. Dejadme decir otra cosa que sí que puede hacer bien la física cuántica, y es resolver problemas de física
química, de hecho, complejos. Y de hecho esto parece como un poco rizar el rizo, pero es que hay una cosa que tiene la mecánica cuántica y es que, digamos, tenemos las leyes de la mecánica cuántica, pero hay un montón de problemas que a pesar de tener las leyes y poder, digamos, escribirlas y hacer, digamos, el cálculo en tu ordenador, también tienes esta complejidad computacional exponencial que os explicaré. Y en particular son problemas que son, digamos, muy relevantes, ¿no? Aquí pongo una lista de varios, pero, por ejemplo, uno de ellos es que se sabe que hay ciertos materiales que vas bajando la temperatura y se vuelven lo que se llama superconductores. Es decir, que pueden conducir electricidad sin pérdida, que es parte de la, digamos, de donde se pierde la electricidad que generamos hoy en día. Pues hay ciertos materiales que se sabe que tú bajas la temperatura y se convierten en superconductores. Parece que puede tener utilidad. Pero el problema que tienes es que esta superconductividad, digamos, en particular los materiales que tienen lo que llaman la temperatura crítica, que es cuando se vuelven superconductores, más elevada, no se entiende muy bien por qué eso ocurre. Entonces, es frustrante porque tenemos las leyes para escribirlo, pero simplemente el sistema, digamos, cuando lo escribes en matemáticas es tan complejo que no puedes resolverlo. Pues un ordenador cuántico, en principio, te permitiría, digamos, hacer eso. Y déjame hablar un poco por qué son tan difíciles. Y tiene que ver un poco con el entrelazamiento. Cuando uno quiere describir un sistema cuántico, como ahora los bits pueden estar en superposiciones, en lugar para escribir, digamos imagínate que tienes como una moneda. Aquí pongo un átomo, pero imaginaos la moneda esta que hablaba antes. Si quieres tener una moneda cara o cruz, digamos, en el mundo clásico tú solo dices, pues, ¿está en cara o está en cruz? Aquí me tienes que decir con qué probabilidad va a estar en cara y con cuál va a estar en cruz. Y eso para un sistema solo no tiene mucha complicación, pero cuando empiezas a aumentar el tamaño del sistema, cada vez necesitan más números para describirlo. Y otra vez, cuando tienes n, tienes otra vez la famosa exponencial. Es decir, el tiempo de cálculo que necesitas para describir un sistema cuántico de muchos cuerpos, pues en particular como estos superconductores de alta temperatura, crece con el número de partículas. Y esta exponencial vuelve a ser otra vez muy difícil, porque si, por ejemplo, para describir de manera exacta un sistema, por ejemplo, de 100 átomos, hablando así, pues necesitarías como, ya, digamos, la complejidad, el número de números que necesitas para escribirlo de manera fidedigna, pues sería, digamos, tan grande como el número de átomos del universo. O sea, no tendrías, digamos, ningún ordenador que en memoria pudiera simplemente escribir cómo sería el estado. Y ya no decir, pues, calcular cómo predecir su comportamiento. Otra vez la exponencial, que nos fastidia. Pero claro, pues eso, el ordenador cuántico en principio te permitiría resolver eso. Y en particular fue Feynman, pues fue un físico en el 82, en el que dio esta idea de los ordenadores y simuladores cuánticos, porque él dijo algo así, vale, él empezó a darse cuenta de esta complejidad exponencial. Y dijo, vale, pero esto es porque estamos haciendo los cálculos de la manera equivocada. En plan, si aquí la traducción sería que si la naturaleza no es clásica y necesitas las leyes de la mecánica cuántica, entonces si quieres hacer una simulación de ella, mejor que la hagas con sistemas que son cuánticos, ¿no? Directamente. Y parece un problema maravilloso porque no parece tan fácil, ¿no? Entonces, un poco esto fue, de hecho, de las primeras charlas visionarias del tema. Y entonces, estos ordenadores cuánticos, digamos, te permiten resolverlo. Así que estas dos son digamos, que son las dos grandes aplicaciones que se sabe digamos, que los ordenadores cuánticos pueden ser buenos. Una es este problema de factorización, que fue lo que lanzó al campo, y luego es otra predecir comportamiento de materiales y química, digamos, de manera compleja. Pero como decía, en el 94 un poco las ideas estaban ahí, y sobre todo fue el paper de Peter Shor. La cosa es que la gente no sabía cómo construirla. Pero sin embargo, pues aquí es donde entra Ignacio Cirac, que era el que ha mencionado Enrique, que fue con el que yo hice la tesis, y Peter Zoller. Estos dos físicos trabajaban en sistemas de estos de física de átomos fríos, se llama, que son estas físicas de átomos en estas redes que os he enseñado. Y estaban escuchando una charla, de hecho, del tipo este que he mencionado, Arthur Eckert, que era el físico este que propuso el protocolo para criptografía, para hacer comunicación segura. Y estaban escuchando la charla y estaba hablando de este algoritmo de Shor y ellos se dieron cuenta que con los sistemas que ellos estaban estudiando, con estos sistemas de átomos fríos, uno podía usar cada átomo para codificar un bit y luego hacer operaciones con ellos usando láseres. Hicieron la primera propuesta en el 95 de un ordenador cuántico. De hecho, aquí tengo es una película para que veáis, o sea, directamente lo que hacen es que lo que se puede hacer hoy en día es a ver, está aquí. Esto
Aquí veis, de hecho, bueno, no son átomos fríos, son iones, que es un átomo al que le has quitado un electrón y lo puede atrapar con campos eléctricos. Aquí lo que veis son una serie de átomos en el que están básicamente vibrando en una red, o sea, y los estamos viendo. Esto es una imagen de una cámara, o sea, no hay nada espectacular. Y básicamente lo que están haciendo aquí es básicamente mandar láseres con distintas frecuencias y lo están ordenando y están haciendo al final que al estar moviéndose estén hablando entre ellos. Entonces, con este tipo de experimentos, pues eso, ellos se dieron cuenta que podías hacer un primer ordenador cuántico. Esto es una propuesta del 95. Y claro, pues fue una revolución en el campo. Pues ellos, de repente, pues Ignacio era súper joven, tenía 33, 34 años, y empezaron a hacer una serie de propuestas de cómo poder hacer este hardware. Así que por eso ellos son, como dice él, yo diría que candidatos, serios candidatos los dos ahora que de hecho se están empezando a realizar estos ordenadores, al premio Nobel. ¿Dónde está el campo ahora mismo? Pues eso, en el 95 era una idea puramente teórica, estos dos son físicos teóricos. Y se empezaron a hacer las primeras, lo que llaman pruebas de principio, de que esto podía funcionar. Y ahora, con esta aceleración de estas empresas, ya se están construyendo los primeros prototipos en el que, ¿cuál es la clave aquí? Tener un número suficiente de estos bits cuánticos de estos átomos que puedas atrapar de manera controlada y que puedas modificar su estado individual. Ya se tienen los primeros prototipos y, por ejemplo, este es el experimento de Google. Aquí la física es un poco distinta, es un sistema que no son de átomos fríos, es un sistema se llama de estado sólido, pero digamos que al final son bits y al que pueden manipular, en lugar de con láseres se hace con cables eléctricos y que tiene que vivir en un criostato. Pero este es el primer experimento no trivial en el que cogieron y hicieron básicamente una tarea que en el mejor superordenador que tenemos hoy en día tardaría, pues eso, 9000 años, o sea, no sé, y ellos lo pudieron hacer en 36 microsegundos. Entonces son potencialmente muy potentes. Fue la primera demostración de lo que llamaban supremacía cuántica, que es un término que ahora por motivos políticos un poco se tiende a evitar, pero bueno, fue la primera demostración. Entonces este campo está en un punto en el que ya se pueden hacer las primeras pruebas de principio. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Pues hacer, básicamente, mejorar un poco la tecnología. Estos ordenadores todavía tienen muchos errores, tienes limitadas el número de operaciones que puedes hacer y tienes limitada la utilidad, digamos, de estos procesadores. Así que, en realidad, para hacer cosas realmente útiles, todavía digamos que podemos estar seguros, nadie va a leer nuestro correo, podemos seguir pagando, ¿sí? Porque todavía a la tecnología le queda uno, hay que pasar de sistemas de 100 qubits a sistemas de millones, pero bueno, la gente sobre todo las empresas, se lo está tomando en serio, ¿no? De hecho, aquí IBM tiene un roadmap, ¿no? Como un camino a seguir en el que hacen como una propuesta, ¿no? Como veis aquí, en 2022 acaban de lanzar uno con 400 bits cuánticos y tienen planes para llegar a 1000, 1 millón en 2024. Lo veo optimista, pero bueno, o sea, esta gente es seria. Pero bueno, la verdad que luego también lo que pasa, claro, yo viniendo del mundo académico, sí que también se mezcla un poco ya también el marketing de las empresas con la ciencia, entonces es un poco ahí delicado. Pero bueno, la física del campo está en un momento muy interesante, porque ahí ya, o sea, cuando yo empecé la tesis, yo creo que empecé en 2009, nadie soñaba, yo no pensaba que van a haber más de 5 bits cuánticos que puedas controlar, y mira, y vamos por 400, o sea que... Entonces la pregunta es, como todavía no estamos en el punto de poder hacer realmente algo útil con los ordenadores cuánticos, ¿hay algo que podamos hacer entre medias con lo que entretenernos? Entonces, y hay una cosa que se puede hacer y que de hecho la gente está haciendo, y es una cosa que llaman simuladores y que a mí me gusta llamar también pues como maquetas cuánticas. Y aquí la idea es como a mí, digamos, estéticamente, o si queréis verlo, me parece bastante bonita. Aquí pongo el ejemplo de Antonio Gaudí, aquí está la maqueta, si habéis estado en la Sagrada Familia y habéis estado en el museo, podéis ver que, digamos, bueno, que esta idea de que uno, digamos, no tiene ordenadores para resolver los problemas es una cosa que ha pasado mucho antes de la humanidad, ¿no? La gente no tenía, por ejemplo, Gaudí no tenía un ordenador y el AutoCAD para poder diseñar las estructuras de la Sagrada Familia, y sin embargo puede diseñar un sistema muy complejo. Pues se las ingenió con ingenio para, digamos, hacer como un análisis de las cargas de esto, poniendo básicamente cuerdas y saquitos de arena. Entonces, digamos que se dio cuenta que podía un poco extrapolar la estructura de fuerzas que aparecía aquí para diseñar su Sagrada Familia. Y bueno, ahí están, digamos, no sé a qué hay. Entonces, lo que la gente está intentando hacer ahora es hacer como lo que llama el hermano pobre del ordenador cuántico. O sea, a lo mejor no puedo hacer un ordenador cuántico que llaman universal que puede resolver cualquier tipo de problemas. Pero a lo mejor, como tengo tan buen control, sí que puedo hacer
un ordenador cuántico para un tipo de problemas concretos. En particular aquí también Peter Zoller y Ignacio Cirac se dieron cuenta que con estas redes de átomos fríos, que básicamente son átomos que están aquí pero pueden ir saltando de un sitio a otro, y además cuando chocan entre ellos, digamos, interaccionan, se parece mucho a la física de electrones propagándose en un metal. Entonces, la idea es como, vale, pues a lo mejor aquí no puedo hacer todavía un ordenador cuántico, pero a lo mejor puedo usarlo para estudiar el problema de transporte electrónico en metales y este problema de superconductividad. Entonces, esta es la idea que se llama como simuladores cuánticos. Ya te digo, está a mitad de camino entre pues, nuestros ordenadores y los ordenadores, digamos, cuánticos que puedan hacer cualquier tipo de tarea. Y otra vez, pues Peter Zoller y Ignacio Cirac, un paper en el 98, que fue, pues, digamos, muy similar en el campo y que, de hecho, casi todas las realizaciones de esta ventaja o supremacía cuántica, digamos, están de momento en este tipo de maquetas cuánticas. Es decir, yo no puedo resolver cualquier cosa, pero a lo mejor para estudiar problemas de química, para estudiar problemas de transporte electrónico, puedo usar este tipo de sistemas. Y aquí un poco de publicidad, pues por ejemplo, en particular yo con Ignacio y con Peter Zoller también, y con un estudiante de tesis, Javier, pues publicamos en 2019 un artículo que era de hecho la primera propuesta de cómo usar estas redes de átomos fríos para estudiar problemas de moléculas complejas. Era una cosa que no se sabía cómo hacer porque estos átomos, digamos, solo hablan entre ellos cuando chocan entre ellos y, sin embargo, en estos problemas de electrones, los electrones hablan a distancias muy largas. Entonces no se sabía cómo hacer y dimos una propuesta y por eso pues, fue publicado en Nature, que es una revista muy buena para ser digamos, un artículo puramente teórico. Y si estáis interesados en esta idea de simuladores cuánticos y tal, está online un artículo que escribí con Javier también, de simuladores cuánticos analógicos, que es un poco explicar esta idea de cómo usar estas maquetas cuánticas para entender la materia. Es una cosa que se puede encontrar online. Ya para terminar, bueno, mensaje: la física cuántica es compleja, tiene cosas raras, entrelazamiento, etcétera. Pero lo bueno también es que a la vez que es compleja te da como oportunidades, pues yo he hablado mucho, por ejemplo, de computación y de entender problemas de física complejos, pero se puede hacer también para usar medidas, digamos, ultra precisas, mucho más precisas que lo que puede hacer con sistemas clásicos, y para hacer comunicaciones seguras, etcétera. Así que con eso espero que haya quedado un poquito más claro qué es la física cuántica y para qué sirve. Y muchas gracias por su atención. ¿Sí? Ah. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Alejandro. Oye, yo cuando estudiaba química en los años 50 ya vi la aplicación de Schrödinger de la función de ondas al átomo de hidrógeno, ¿sabes? Así, a todo eso se llegó después de los átomos de Rutherford, de Bohr, desde luego de Broglie y Schrödinger, ¿no? Tú no has dicho nada de esto y eso es básico y fundamental. Sí. Espera, perdón. Básico y fundamental para entender lo que es la mecánica cuántica, ¿no? Después, yo he estado en la Junta de Energía Nuclear 20 años. 20 años. Posteriormente he sido profesor de física nuclear en la Escuela de Ingenieros Industriales. Después de todo esto, evidentemente lo de la química cuántica, la mecánica cuántica lo entiendo, pero no logro entender su aplicación a los ordenadores. Me estáis seduciendo, es decir, sois tan audaces, pero a la vez tan acertados, que estáis teniendo éxito, ¿eh? Pero no lo entiendo del todo. Bueno, es como una manera de... Que me lo expliques. No. Es como tiene esas reglas y es un poco jugar con la mecánica cuántica, y lo que puedes ver es que te da... Es como otro lenguaje para hacer computación. O sea, es como un nuevo, si quieres verlo como un nuevo lenguaje de programación. Ojalá progrese más, ¿verdad? Como estás diciendo, y con gente optimista como tú y audaz, pues lo llegaremos a ver. Pero yo no. No sé si soy tan optimista. Cuanto más sabes, menos optimista. Vale. Gracias. Bueno, muchas gracias porque la charla me ha parecido buenísima para los que no somos físicos. Y respecto a los ordenadores cuánticos, digamos, hablando del hardware, he entendido que cada bit cuántico sería un átomo atrapado que tú puedes controlar, ¿no? O bien un átomo frío o bien en estado sólido.
¿Y qué es lo que manejas? ¿Una característica del átomo que entonces puede estar...? Claro, o sea, es que hay o sea, no hay 1000 implementaciones, pero hay muchas diferentes implementaciones. Yo soy experto en física atómica, entonces yo me he centrado en las de física atómica, entonces ahí puede ser, los átomos, por ejemplo, tienen grados de libertad internos, es que no sé cuántos de física sabes, pero bueno, si sabes el concepto de spin, no sé si te suena, pues sí, al final que tiene que ver como con una rotación del átomo, pues al final, pues spin arriba, spin abajo puede ser el grado de libertad interno, o dos estados internos del átomo, el estado fundamental, etc. Y entonces lo que preparas es como, o sea, básicamente hay dos claves, tienes que hacer control de un solo bit cuántico, en ese caso lo haces pues con un láser, y luego hacer que hablen entre ellos. Y eso pues se puede hacer, por ejemplo, con colisiones, o sea, acercarlos y que hablen entre ellos, o sea, que choquen, básicamente. Pero luego hay otras implementaciones, hay implementaciones de lo que llaman computación cuántica con fotones, en el que codifican el bit cuántico en la polarización. Polarización circular, o el left o right, ¿sabes? Y entonces, otra vez, ahí lo difícil es hacer puertas lógicas porque los fotones no suelen hablar entre ellos. Entonces, ahora mismo las más avanzadas son las de física atómica, de iones atrapados, en las que tienes el bit cuántico, es un estado interno del átomo, y hablan entre ellos, de hecho, chocando, o sea, como haciendo polarización. Y luego la de estado sólido, que son como, sí, son más o menos como electrones dentro de un material, y entonces los manejas con un cable, básicamente, y haces puertas de ellos conectándolo con cables también. Y eso sería como la puerta que entre las familias necesitas puertas y control individual. Vale, y una cosa que no he entendido entonces es si un ordenador de 100 bits, has dicho, ¿no? Ha conseguido hacer una tarea en microsegundos que llevaría miles de años a un ordenador normal. Eso ya no es una tarea de una complejidad suficiente como para poder usarlos para tareas interesantes. O sea, la cosa es que ahora, o sea, un problema que tienen es que estos ordenadores todavía tienen ruido y entonces lo que han definido para poder definir lo que llaman esta ventaja cuántica o supremacía cuántica, para poder definirla formalmente necesitas como una serie de teoremas matemáticos, ¿sí? Entonces hay como una serie de tareas muy concretas y la tarea para esta tarea que hicieron es como una tarea un poco artificial, se llama como desampleo de probabilidad y es como encontrar, es que si no sabes, es como una tarea un poco matemática artificial diseñada para eso, pero no han resuelto un problema de química interesante. Eso sería de verdad lo que llaman ahora practical quantum advantage, ventaja cuántica práctica, es decir que ¿sabes? Que yo quiera encontrar una nueva vacuna para el COVID y me ponga a hacer pruebas con mi ordenador cuántico sin tener que hacer pruebas en el laboratorio. Y yo pueda predecir ya si eso, una molécula compleja, o pueda diseñar un superconductor de alta temperatura, temperatura ambiente. Eso sería una practical quantum. Esta tarea que hicieron es una tarea un poco diseñada matemáticamente para poder certificarlo. Es muy impresionante, para el campo es un hito, pero no podemos decir que haya resuelto un problema realmente útil para la sociedad. Pero sí, es impresionante. Yo quería preguntarte, bueno, primero gracias por la charla, que está muy interesante. ¿Cuál es el mecanismo de salida, quiero decir, de observación? Porque yo lo que tengo entendido es que tú un átomo lo puedes tener en dos estados posibles al mismo tiempo hasta el momento que lo observas. Entonces, si tú tienes un 100 qubits en un ordenador cuántico, tienes 2 elevado n posibilidades de estados posibles al mismo tiempo, lo que te permite una potencia de cálculo brutal. Esa es un poco la idea. Pero ¿cuál es el proceso de observación para que eso...? Pues depende otra vez de la implementación. Cada implementación tiene un proceso de medida. En física atómica normalmente directamente suele tener que ver con enchufar un láser y ver en qué estado está el átomo. Y ahí ya como colapsas el estado aún. Entonces lo que suele hacer es como dejar el sistema evolucionar sin tocarlo y luego intentar medirlo para obtener la información. Y en ese caso es con láser. En el caso de estado sólido se usa con cables, básicamente estar midiendo, pasando corriente o no pasando, haciendo como medida. Entonces cada implementación física, en el caso de fotones son detectores, o sea, es un fotodetector. Entonces, eso el hardware, digamos, cada hardware tiene su entonces tiene que haber un algoritmo que maneje... El algoritmo, digamos que es como las instrucciones, luego está como la medida, son como dos partes. Pero sí, lo que tiene que haber es algo físico que te haga la medida, eso sí, y depende de cada implementación. ¿Cuál es el concepto de cuántos? El cuánto es básicamente, se le llama a como tener una unidad de energía, unidad de información. O sea, el hecho de que, por ejemplo, es eso, o sea, si tú hablas, o sea, lo que mencionaba, el modelo de Schrödinger, que es un modelo famoso atómico, pues antes se pensaba que el electrón que orbitaba alrededor del átomo podía estar como en cualquier órbita concreta, y ellos se dieron cuenta que no, que básicamente había unas órbitas discretas
Y entonces cuando se emite luz, que es básicamente pasar de un estado a otro, se emiten cuantos de energía porque están como en una unidad de energía muy concreta. Pero no es equivalente a átomo. No, no es equivalente a átomo. O sea, está relacionado. Un cuanto es como una unidad, sí, es como una palabra muy genérica. Una unidad medible. Sí, puede ser energía, puede ser... Aquí en el concepto normalmente se usa como fotones, como una unidad de luz, normalmente. Madre mía. Sí, es Yo como... quiero darte las gracias porque ha sido una conferencia estupenda que hemos entendido todo. Yo ¿Me todo todo? Soy torpísima, porque es que eso no entendía nunca lo de la cuántica. Y ahora nos has explicado muy bien a ras de suelo y con mucha claridad. Entonces, muchísimas gracias y también a Enrique y a Marga, porque siempre nos procuran estas tardes tan estupendas, pero sobre todo que ha tenido una altura que, bueno, lo he entendido yo, que soy torpe. Claro, sí. Mi madre también me dijo. Sí, sí, lo he entendido. La mitad, me dijo la mitad, es verdad. No sé qué al gato. Hola, Carlos de Coslada San Fernando. En primer lugar, enhorabuena por el premio BBVA de 2022. En segundo, una aclaración por el dibujito del átomo con el núcleo y las capas de electrones alrededor. Los electrones están mucho más lejos, ¿verdad? Figura sacada de Wikipedia. Y una aplicación práctica, a ver si habéis conseguido crear moléculas, proteínas viables. Yo soy teórico. Yo voy y le digo al experimentador, si pudieras... No, pero bueno, o sea, ahora mismo este control se han podido generar moléculas. O sea, aquí, claro, nosotros venimos como de un approach muy distinto, de una aproximación muy distinta a los bioquímicos, ¿no? Nosotros venimos de lo simple y ahí intentan crear como cada vez cosas más complejas. Pero también cada vez cuando vas haciendo moléculas más complejas a nivel de átomo a átomo, también pues, la complejidad de poder describirlo de manera fidedigna, sobre todo, por ejemplo, las moléculas, un problema que tienen para hacer moléculas de estos a partir de átomos fríos es que les cuesta enfriarlas. Tienen modelos, básicamente pueden empezar a vibrar y ya estas técnicas que ya hablaba yo de enfriamiento por láser no funcionan tan bien. Entonces, ahí en Múnich, por ejemplo, tienen un laboratorio dedicado a eso y les cuesta mucho llegar al nivel que... ¿Un frío? Sí, a poder enfriarlos de tal manera que pueda haber efectos cuánticos. Porque, como decían, cuando te vas a temperatura ambiente, la cuántica se va a tomar viento, en general. O sea que el láser es una herramienta fundamental Para trabajar en física atómica es lo que ha cambiado el campo. Es decir, a poder hacer láseres cada vez mejores, o sea, es que lo digo, es que pueden hacer cualquier configuración que quieran, manipularlos, verlos, o sea, te permite un montón de cosas. Hola, muchas gracias por la conferencia que ha estado muy bien, además ilustrada de una manera maravillosa. A ver, me da un poco la impresión, y quisiera saber tu opinión sobre ello, de que el estado en que está ahora la computación cuántica es un poco como los primeros ordenadores cuando se programaban a base de cables. Totalmente. ¿Cuándo llegará un lenguaje de programación para los ordenadores cuánticos? No, ahora hay muchas empresas también. Parte de estas empresas hay como dos, como si te acuerdas de la figura, hay como empresas que se dedican al hardware, pero hay otras que están pensando ya en lenguajes de programación, trabajando mucho con informáticos también. Pero sí que es verdad que a nivel de hardware está un poco en esta idea que tenemos de cuando tenías, pues eso, o sea, estos criostatos que ocupan una habitación, ¿no? O sea, es que, quiero decir, estás como en esas imágenes que se veían, ¿no? De la gente pasando con los tubos de vacío. O sea, que sí, está un poco en ese campo. De hecho, el gran reto, o sea, hay dos grandes retos. Digamos, a largo plazo el gran reto es lo que llaman la escalabilidad, es poder hacer pues, cada vez sistemas más compactos y más grandes en número de bits cuánticos, ¿no? Y luego en el corto plazo la gente está intentando ver, jolín, tenemos estos sistemas que ya son mucho mejor de lo que pensábamos, a ver si podemos hacer algo útil con ellos, ¿no? Esa dualidad. Pero sí, ahora mismo está un poco en ese punto de la gente está aprendiendo, desarrollando lenguajes de programación independientes de la plataforma. O sea, ya hay empresas que se dedican a... España, de hecho, ha comprado, yo creo que ya 3 ordenadores cuánticos, uno en Galicia, uno en Donosti, otro está en el Mare Nostrum, en Barcelona, y sí, estamos jugando. Gracias. Te repito la pregunta del principio. Cuando interaccione la computación cuántica con la inteligencia artificial,
¿Qué se prevé que puede pasar? Es una incógnita, pero bueno, es una de las preguntas que lo que llaman ahí un Machine Learning, Quantum Machine Learning, que de hecho es una de las grandes líneas de investigación ahora. Pero sí que es verdad que quiero hacer el punto de que no sé si ha quedado muy claro, era como que todavía no hay tantos problemas en los que los ordenadores cuánticos sean mucho mejores que los clásicos. Los ordenadores clásicos que tenemos son muy buenos para muchas tareas. Entonces, que se sepa a ciencia cierta, certificado matemáticamente, prácticamente está el problema de factorización y el problema de simulaciones de química, moléculas complejas o materiales complejos. Se piensa que puede haber cierta ventaja cuántica que puede acelerar mucho estos algoritmos de Machine Learning. Y ya el impacto, pues, es una incógnita también para mí. Ahora con estos temas de ChatGPT, es verdad que da un poco de vértigo. Pero digamos que tampoco es... ahora mismo no se sabe si de verdad te va a acelerar mucho a estos ordenadores, lo va a hacer mucho mejor. Yo creo que eso todavía es una pregunta abierta. Podría ser, pero no sé. Una pregunta muy tonta. Tú planteas un problema y un ordenador clásico tarda 9.000 años en resolverlo. Un ordenador cuántico, 36 microsegundos. Evidentemente, no vamos a esperar 9.000 años para saber la respuesta del problema. Claro. ¿Cómo sabemos que el ordenador cuántico da la correcta? Buena pregunta. Buena pregunta. No es una pregunta obvia. O sea, el tema de lo que llaman certificación se está empezando a plantear por eso, porque estamos llegando al punto. Entonces hay como, bueno, básicamente hay teorías que tienen que ver con hacemos las cosas hasta que podamos hacerlo y vamos un poco ahí, vamos viendo si se va comportando igual y luego se espera que te esté comportando igual. Pero es verdad que es un tema y no es una pregunta. Es decir, es investigación frontera ahora mismo, certificación de que lo que estás obteniendo o del que te está vendiendo el ordenador cuántico, ¿cómo sabes que te lo está vendiendo? Te está vendiendo una caja negra y a lo mejor te está vendiendo un ordenador clásico metido ahí. No es obvio. O sea, y hay como una serie de métodos matemáticos. O sea, es como un poco difícil así explicártelo. Pero vamos, no es una pregunta para nada tonta, es una pregunta clave. O sea, que sí, o sea... Dentro de 9.000 años, ¿sabes? No, claro, este argumento de 9.000 años lo que se hacen es lo que llaman un scaling analysis. Es decir, tú vas haciendo y vas viendo cuánto tarda tu algoritmo. Es decir, te haces un cálculo para cierto... Este es el problema de factorización. Veo lo que tardo para un número de 10 dígitos, de 20, de 40. Entonces tú vas viendo en este ordenador clásico cuánto tarda. Esta estimación de los 9.000 años, pues un poco lo que hace, vale, pues si tuviera uno... Así es como se calcula esta cosa de 9.000 años, ¿no? No es que la gente haya esperado. No, pero el tema, es que decir, es clave. O sea, no es una pregunta tonta, es una pregunta clave en el campo. Siguiendo con esto, bueno, no era mi pregunta, pero ya que estamos con esto, respecto a la factorización de números, que has comentado... El más grande que se ha conseguido una CPU tardaría 2.700 años de CPU. Entonces, ¿cómo se ha conseguido? Con un supercomputador, que tiene cosas en paralelo. O sea, es que el Mare Nostrum tiene, no sé, cuántas CPUs, es como, bueno, es esto. Es todas estas cajitas, son cada una como CPU. Entonces, así haces como el cálculo estimado. O sea. ¿Y se podría explicar así a grandes rasgos el fenómeno por el que puedes enfriar átomos aplicándoles luz láser? Sí, porque es no me lo imagino. Es bastante bonito, es como precisamente estos átomos tienen estos estados internos dentro, o sea, que tienen que ver con el acoplo del spin, con el movimiento del átomo, etc. Entonces tienen estados internos que no tienen la misma energía, están ligeramente degenerados. Entonces tú, la clave es como venir con un láser y entonces excitar el átomo y hacerlo en una transición que sepas que va a caer en un estado de más baja energía. Entonces así le vas quitando energía, tú vas haciendo transiciones en las que cada vez el fotón que emites es más energético y esa energía la tiene que sacar de algo. ¿De dónde la saca? Del movimiento del átomo. Y cada vez lo va enfriando más. Tienes como las transiciones y cada vez lo vas parando hasta que lo puedes parar casi hasta el estado fundamental. Es muy bonito, la idea es muy bonita, la verdad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya que estamos... Una cosa un poco aparte, pero cuando has puesto al principio física clásica y física cuántica, la relatividad, aunque no tenga nada que ver con esto, ¿caería dentro de la clásica? Bueno, sí, caería dentro, sería electromagnetismo, pero bueno, tengo que decir, conectar la física cuántica a la relatividad es como el gran problema abierto de la física. O sea, es como no hay lo que llaman esta teoría de la gran unificación, es precisamente eso. No hay una teoría que reconcilie
Entonces, esa es como la gran pregunta, no hay... Está abierta. Bueno, recordar que a Einstein le dieron el premio Nobel precisamente por el efecto fotoeléctrico. Claro, uno de ellos. Uno de ellos, el primero, ¿no? Sí, sí. Oye, se nos presenta el futuro, que yo lo voy a ver, claro, se nos presenta extraordinario, ¿eh? Es decir, por un lado la fusión nuclear y por otro lado los ordenadores cuánticos. A ver cuál de los dos llega, si llega alguno. Si llega alguno, sí. A mí la cabeza me explota, ¿sabes? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Habéis entendido todo? Todo. Ahora empieza el examen. Bueno, algo, pero un poco más, ¿no? Un poco más de lo que sabías. ¿Han encontrado? Me estaba dando vueltas que con la nanociencia, tú trabajas en nanofotónica, ¿no? Sí. Estaban buscando nuevas leyes. Sí, bueno. ¿Esto se puede considerar una aproximación a esas nuevas leyes? Bueno, o sea, la cosa es que cuando te vas a cada vez a... No, yo, o sea, la cosa es que al final cuando uno te va a hacer, digamos, modulación de materiales cada vez a escalas más pequeñas, o sea, el problema es que ya no lo puedes describir con las leyes de la mecánica. Entonces te encuentras con no es una nueva, no hay nada nuevas leyes, son las leyes de la mecánica cuántica. Lo que pasa es que puede dar a comportamientos que sí que son muy distintos a los que puedes tener. Aparte, hay como una frontera que también está muy relacionada con la cuántica, esta frontera de la teoría, digamos, de fenómenos emergentes de muchos cuerpos. No se comporta igual un átomo solo que en conjunto. Este, por ejemplo, fenómeno de superconductividad es un fenómeno colectivo, que no viene de un átomo individual, es un fenómeno de coherencia cuántica. Entonces, son las mismas leyes, es decir, cuando te vas en nanociencias, es mecánica cuántica. A nivel de las tasas de error que comentabas antes, ¿está relacionado con la parte de comunicaciones ópticas que se utilizan ahora mismo para regular las autocorrecciones de errores en las tasas de transmisión? Es un poco relacionado, o sea, la gente sabe cómo corregir errores a nivel clásico se hace un poco como tú dices, como de manera redundante. Tú tienes un bit clásico y dices, bueno, pues en lugar de un 0 lo codifico en 8 y si hay como un flip, pues hago como lo que llaman un majority, ¿no? Pues digo, bueno, si la mayoría está en 0, pues eso es un 0. Pero en cuántica se sabe cómo hacer eso, también decodificando de manera redundante, pero es mucho más difícil por el tema de la superposición. Entonces, se sabe también, básicamente el mecanismo es muy parecido, es codificar de manera redundante, solo que es más complicado porque tienes que hacer que, o sea, digamos que se te puede ir, no solo puede haber un flip, sino que además puedes perder como lo que llaman la coherencia, entonces es como un proceso que tienes que estar corrigiendo adicionalmente. Entonces lo que llaman el overhead, que es como el coste adicional de corregir el error, pues es mayor que las tres personas. O sea, el concepto del procesamiento puede ser muy rápido, pero por decirlo de alguna manera así un poco bruta, el tamaño del resultado puede ser indigerible para el que lo recibe. Ah, no, por eso no. No es problema eso. No, o sea, es más que mantener la coherencia de los... O sea, el gran reto es pues, hacer corrección de errores cuánticos y ahora vemos que tienen un... Digamos que para cada bit cuántico, necesitas como a lo mejor, depende un poco del protocolo, pero necesitas mucho. Por eso tienes que tener millones para hacer algo de verdad útil, porque tienes que codificar de manera redundante. Pues lo único, comentaros que el último miércoles de mayo, el 31 de mayo, tendremos una charla sobre la cual sí tenemos más experiencia todos, que es sobre resistencia a antibióticos. Es uno de los grandes problemas para los próximos años y ya por curiosidad, la persona que os lo hará, que es un compañero, Jesús Sanz, del CID, busca soluciones con nanotecnología para nuevos antibióticos desarrollados con nanotecnología. Entonces el miércoles 31 de mayo os espero, como ya sabéis, se anunciará por correo electrónico los que hayáis dejado el correo, aparece en Ciencia con Chocolate.